Hemos hablado en varios videos sobre la purificación que viene al mundo, porque este ha ido muy lejos de los planes con que el Creador lo realizó. Pero ¿cuál es la mayor señal que nos indica que la purificación está viniendo sobre nosotros? En este video hablaremos sobre las cosas en que debemos prestar atención para discernir el inicio de la purificación. Estamos actualmente viendo el cumplimiento de una de las señales principales del fin de los tiempos. Señal que el Señor nos la indicó diciendo que habría muchos falsos cristos y falsos profetas en el momento de la gran tribulación. Y esto lo podemos observar en Mateo 24:24 que dice así: porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Cita bíblica que se complementa con lo dicho por San Juan en 1 de Juan 2:18, donde se nos detalla que nos daremos cuenta que es ya la última hora cuando muchos anticristos hayan aparecido. Es decir, que estaremos a las puertas del fin de los tiempos cuando haya una gran cantidad de personas que sigan o se hayan dejado seducir o engañar por falsos cristos o falsos profetas, quienes les proporcionarán falsas doctrinas o ideologías totalmente apartadas de la única fe verdadera que nos dejó Dios con su santa palabra. Porque el anticristo mayor solo podrá gobernar gracias a los anticristos y falsos cristos que hay actualmente en la sociedad civil, incluyendo incluso a un gran porcentaje de católicos. Así como en el ámbito eclesial, o sea, entre los mismos consagrados dentro de la iglesia fundada por Dios. Estos anticristos son los que terminarán por acelerar el cumplimiento de estas profecías. Esta es la tesis central del estudioso de las Escrituras y la escatología Sergio Martínez Rojas para Foros de la Virgen María. La mayoría de la gente se enfoca en pensar en quién o cuándo aparecerá la persona del anticristo, pero no toman conciencia, aunque suene un poco duro, que solo aparecerá gracias a la tremenda pérdida de fe o abandono de ésta por la gran mayoría de la humanidad. Es decir, que cualquiera de nosotros podríamos ser también pequeños anticristos si nos apartamos de la única doctrina verdadera de Dios y empezamos a creer en otras ideologías que nos ven del mundo, a través de los falsos cristos y falsos profetas. Bien dice San Pablo en 2 de Tesalonicenses que antes del fin de los tiempos y de la parucía tiene que darse primero la gran apostasía y luego sí la manifestación del impío. 2 Tesalonicenses 2:3 dice concretamente: que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de la perdición. Con lo cual podemos señalar que la máxima señal que desembocará en la aparición del hijo de la perdición o el anticristo ya la tenemos desarrollándose plenamente, ya que aunque durante toda la historia ha habido muchos anticristos o pérdida de la fe verdadera en muchos, ninguna época se compara con la actual, en donde vemos claramente que esta pérdida de fe es terriblemente generalizada, aún entre los mismos cristianos y en las jerarquías. Y es así que podemos decir que los protestantes son anticristos y también falsos profetas o falsos cristos, ya que dicen ser de Cristo o cristianos, pero predican una doctrina contraria a la de Jesús. Rechazan y hasta odian a la única iglesia que fundó Jesús, la católica. Rechazan, son indiferentes o hasta odian a la Madre de Jesús, la Madre de Dios, la Virgen María. Rechazan o no aceptan los sacramentos que instituyó Cristo, como la confesión y la comunión. No creen que en el Santísimo Sacramento del altar esté nuestro Señor en cuerpo, sangre y divinidad. Y además dicen que solo la fe salva, es decir, que por decir que creen en Jesús, ya están salvos, sin importar las obras de misericordia, o sin importar si pecan o incumplen los mandamientos a la voluntad de Dios constantemente.
Y estos falsos profetas han conseguido seducir a una gran cantidad de personas que en su mayoría y por ignorancia de la fe católica se han convertido en anticristos protestantes. Asimismo, una gran parte de católicos son ya anticristos, porque un gran porcentaje son católicos por tradición y no practican su fe como nos la legaron los apóstoles, y que les fue transmitido a su vez por Jesucristo con quien convivieron. Y hay otro buen porcentaje que aún va a misa o reza rosario, por ejemplo, pero está a favor de ideas contrarias a la moral cristiana, que no las podemos mencionar aquí, pero que ustedes saben cuáles son. Y otros tantos van a misa, pero están en pecado mortal, infringiendo los mandamientos, como por ejemplo fornicando, adulterando, siendo injustos con los más necesitados, se divorcian y no respetan ya el sacramento del matrimonio, etc. Hay un relativismo muy extendido entre los católicos, en donde al bien se le llama mal y al mal se le llama bien. Y ni qué decir de los que pertenecen a otras religiones o que son ateos, que ni siquiera reconocen a Jesús como el único Mesías. El judaísmo, el islam, el hinduismo, el budismo, etc., son obviamente anticristos desde su origen. Los que pertenecen a la New Age son anticristos también, falsos profetas, ya que muchos dicen creer en Jesús, pero al mismo tiempo dicen que es un maestro ascendido, y lo ponen a la par de Buda o Mahoma. Es decir, que hablan de él como una persona muy especial, un profeta, pero no ven su divinidad única, no lo ven como Dios. Y también en vez de creer en la resurrección y las cruces que nos enseñó Jesús que debemos llevar, creen en la reencarnación y en los karmas. En vez de creer en el poder de la oración católica, creen en prácticas paganas de meditación como el yoga o el reiki, así como en el poder de las piedras, cuarzo, las energías, siendo esto puro esoterismo, ocultismo, superstición. Incluso hay muchos católicos que creen y practican todas estas espiritualidades cayendo en el sincretismo, es decir, en mezclar cosas que son de Dios con cosas que no vienen de Dios. Y los que componen la élite que domina el mundo son abiertamente anticristos y falsos cristos y falsos profetas. Porque es una élite que deliberadamente trabaja para el maligno y sus planes, siendo la gran mayoría masones o comunistas o hasta satánicos. Y casi siempre se hacen pasar como los salvadores del mundo, es decir, como falsos mesías, como son ellos que de una manera malvada provocan siempre el caos, y después ofrecen la solución a ese caos que crearon. Una élite que a través de los medios de comunicación, de los gobiernos y de los lobbies de organizaciones sociales han logrado atraer un gran ejército de seguidores o anticristos. Y son grupos que atacan cada vez con más furia a la Iglesia Católica, profanando y quemando iglesias, imágenes santas, hiriendo y asesinando sacerdotes. Ataque que solo está enfocado contra la única Iglesia de Dios, ya que el maligno lo sabe muy bien, y por lo tanto es la única iglesia que le interesa tratar de destruir. Esta élite de falsos cristos pretende instituir un nuevo orden mundial sin Dios, implementando el modelo comunista chino, que es un mix de control de la población y grandes empresas privadas que manejan la economía, con un solo gobierno del cual todos dependeremos. Y por último tenemos a los consagrados, o que pertenecen al clero de la Iglesia Católica, como cardenales, obispos, sacerdotes, monjas, monjes. Ya buen porcentaje de ellos son anticristos porque muchos predican cosas contrarias a la fe y a los dogmas católicos, siendo ellos mismos los principales responsables de que muchos laicos hayan perdido también la fe y vayan por el camino de la perdición de sus almas. Y por esto, y por los escándalos de algunos sacerdotes, muchos católicos, en vez de quedarse en la iglesia y hacer contrapeso, prefieren alejarse. Esta apostasía de los hijos consagrados del Señor es ya lo que colmará la copa y provocará que Dios purifique al mundo y a su iglesia. En resumen, pudimos analizar cómo actualmente vivimos en una generación en donde la fe verdadera casi se ha perdido, con la apostasía generalizada tanto civil como eclesial, en donde no solo los que no son cristianos o católicos están envueltos
en toda clase de pecados que van en contra de los mandatos de Dios, sino que los mismos que dicen ser creyentes en Cristo están siendo hipócritas o fariseos, que era a los que Jesús recriminaba más fuertemente. Y por otro lado también dijo que a los tibios espiritualmente hablando los vomitaría de su boca. Toda esta apostasía en la que está sumergida la humanidad es la mayor señal que nos indica que estamos entrando en el fin de los tiempos. Y esta pérdida de fe en todos los ámbitos de la sociedad será la que le facilite al anticristo mayor el camino para que haga su aparición y ataque y persiga al pueblo de Dios que todavía le es fiel. Pero aunque parezca lo contrario, esta es una buena noticia, porque si no hay purificación de la humanidad, no sucederá el triunfo del Inmaculado Corazón de María. No habrá un nuevo Pentecostés, ni veremos una era de paz. Y por eso nuestras oraciones para que los pecadores se conviertan deben ser de la máxima prioridad. Bueno, hasta aquí lo que queríamos hablar sobre cuál es la mayor señal que nos indica la cercanía a la purificación. Y me gustaría preguntarte qué otras señales ves actualmente que estarían indicando el inicio de la purificación. El texto de este video lo puedes ver por un link que te dejo en la descripción de este video en YouTube. Y si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal haciendo clic en la campanita que dice todas y compártelo con tus amigos, porque es una señal para que YouTube haga circular más este video. Y ahora verás en pantalla algunos videos más que hemos realizado sobre la purificación que te recomiendo mirar.